Escaparon hondureños detenidos con vacunas falsas. Piden juicio político contra Lorenzo Córdoba. Y revelaron boda millonaria de hija de gobernadora, a donde asistieron Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Bienvenidos, el Caporal del 25 de marzo. ¡Comenzamos! Esto pasa cuando dos grupos de paramédicos coinciden en un mismo lugar de accidente. Ocurrió ayer a las 6:30 de la mañana, cuando paramédicos de la Cruz Roja y paramédicos de particulares coincidieron en la atención de una persona accidentada en una motocicleta. Veamos lo que sucedió hace apenas unas horas. Con los dos tengo, Yo te lo dije desde el otro día, no se pongan al pedo con una mujer, güey. Y desde el otro día se los dije, a mí no me andes cayendo, carnal, Y para mí, para que vayas y pidas tu puta clave, soy carnal, Ya llévate a tu paciente. Carnal, ¿qué estoy haciendo? Ya llévate a tu paciente. Así lo mismo te lo Tienes dije. paciente allá arriba, güey. De acuerdo con testigos, lo que sucedió fue que los particulares no dejaron trabajar a los paramédicos de la Cruz Roja. Esta grabación que acabas de ver fue hecha por una paramédica de la Cruz Roja y a ella se le fueron a los golpes. Una paramédico de los particulares. Finalmente, 4 paramédicos de la Cruz Roja resultaron lesionados, tuvieron que ser atendidos en instalaciones de la misma Cruz Roja. 2 paramédicos también de la Cruz Roja fueron a presentar una denuncia y además 4 ambulancias fueron remitidas al Ministerio Público. Así continuó la bronca. Muy pinches educaditos y el otro día andabas aventando el bote muy verga, tipo, no. No se pongan verga. Ahorita porque ya traes 1, 2, 3. Ya te sientes muy verga, ya te lo dije. Y en el otro morro que traías al hombre, se puso al pedo. Se pone pendejo, güey. Se les dije, enseñen su puta cédula profesional, ni siquiera tienen. El pasado martes te informé del caso de las vacunas presuntamente falsas, vacunas rusas aseguradas el pasado 17 de marzo en una aeronave que fue detectada en el estado de Campeche cuando pretendía llevar estas dosis a Honduras. Pero pues te informé también que ya para entonces habían sido aplicadas 1,000 vacunas a empleados de una empresa, a empresarios, a taxistas, incluso a políticos, todos cercanos al empresario textilero pakistaní Mohammad Yusuf Hamdani, señalado de hecho de haber importado justo estas vacunas que estás viendo en este momento en pantalla. Después de compartirte este video, el empresario emitió un comunicado asegurando que las dosis sí son reales. Es decir, él prefiere, de hecho estás viendo el comunicado ahora, él prefiere ser acusado de traficar vacunas reales que ser acusado de haber suministrado quién sabe qué líquido a 1,000 personas. Bueno, por su parte, autoridades rusas y mexicanas han informado que están empezando labores coordinadas de investigación sobre estos líquidos, que ya no sabemos si son vacunas o no, para asegurarse de si son en verdad falsas. Ayer, la Fiscalía General de la República dio más detalles de toda esta historia. Y vaya cosa que dijo. Informó que cuando fueron aseguradas estas presuntas vacunas falsas en la aeronave viajaban 2 pilotos y 5 pasajeros. Sin embargo, aseguró la Fiscalía que personal de aduanas en Campeche solo puso a disposición del Ministerio Público la aeronave, las 1,062 envases con estas supuestas vacunas, pero el personal de aduanas no entregó a la autoridad, en este caso al Ministerio Público, a las personas que estaban haciendo este traslado. ¿Qué es lo que hizo? Según la Fiscalía, bueno, los llevaron a un hotel para que allí permanecieran pues sin poder salir, ya después que deriven las investigaciones y se determine lo que correspondiera, pero finalmente escaparon del hotel estas personas. En conclusión, no hay ninguna persona detenida por este aseguramiento de dosis que ya no sabemos si son falsas o reales. Ya sea que no hay detenidos, ya sea
por haber traficado vacunas rusas reales o por suministrar y distribuir líquidos que hacen pasar por vacunas, por distribuir vacunas falsas, según lo que determinen la autoridad y los especialistas que hagan estas revisiones, estos análisis. Ahora, lo cierto también es que sigue abierta la duda de qué políticos habrán recibido estas dosis de supuestas vacunas, que poco a poco van saliendo las ligas que ha tenido el empresario que se encargó de traerlas a México para llevarlas a Honduras. A poco han salido las ligas del empresario con políticos mexicanos, como estás viendo en pantalla al empresario del lado derecho y en medio el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, como el gobernador de Campeche, Carlos Antonio Aiza también, y vemos al empresario del lado derecho, como los embajadores de Indonesia y Honduras en México, a quienes ahora estás viendo en pantalla, y del lado derecho el empresario, en la parte central, y como José Luis Lavalle y Rafael Carabeo, panistas acusados por Lozoya de haber recibido sobornos de Odebrecht. El golpeteo electoral está a la orden del día. Le ha tocado a varios en las últimas horas. A la candidata gobernadora de Morena por Nuevo León, Clara Luz Flores, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, a Félix Salgado Macedonio. Comienzo con lo que ocurrió en Nuevo León hace 2 días. La candidata de Morena a gobernadora lanzó este spot en contra del candidato del PRI, Adrián de la Garza, en donde le recuerda actos de corrupción en la construcción del penal de Mina, y liga al candidato priista con el exgobernador Rodrigo Medina. Adrián, las cosas como son. ¿Ya se te olvidó lo de Mina? ¿El monumento a la corrupción de los Medina y Cienfuegos? ¿Ya se te olvidó? ¿O no viste cuando engañaron a los ejidatarios de Mina y les quitaron su patrimonio? A ti se te olvidó, a Nuevo León no. La respuesta del candidato priista no fue directamente sobre este señalamiento hecho por la morenista, sino la respuesta del priista fue que Adrián de la Garza organizó una conferencia de prensa la mañana de ayer en donde informó entregó a medios de comunicación una entrevista en donde aparece la candidata morenista siendo entrevistada, estás viendo en pantalla, por el líder de Nexium, Kate Raniere. Kate Raniere, condenado a 120 años de prisión por tráfico sexual realizado desde su empresa de culto. El video tiene aproximadamente 1 hora de duración y lo han difundido a algunos medios de comunicación luego de que el candidato se los entregó. En investigaciones periodísticas ya se había señalado anteriormente que la ahora candidata morenista, y que hasta hace unos meses era priista, pues había pertenecido a esta secta. Ella había negado haber conocido a Raniere, pero pues finalmente este video confirma que sí lo llegó a conocer. La candidata morenista respondió a través de un video en sus redes sociales la noche de ayer, asegurando que esta entrevista fue realizada como parte de un curso que tomó antes de enterarse de los escándalos, de los delitos cometidos por esta secta de Kate Raniere. Mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena acepto mi falta. Pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito. Yo no le robé nada a nadie. Y más de las polémicas políticas, de hecho la noche de ayer la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral determinó que se le debe quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador por el estado de Guerrero, por Morena, debido a que no comprobó los gastos de pre-campaña. Esta resolución, atención, no es definitiva. Es de la Comisión de Fiscalización del INE y hoy jueves debe ser ratificada o rechazada, según lo determinen los consejeros, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La votación en la comisión estuvo dividida, 2 en contra de retirarle la candidatura, 3 en favor de retirársela, votos de Jaime Rivera, Carla Humphrey y Ciro Murayama. Y a propósito de Ciro Murayama, otra polémica también electoral. Ayer en la Cámara de Diputados se libró otro caso también bastante relevante, al calor también de las elecciones. El grupo mayoritario pidió juicio político en contra de los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba para que sean removidos del Instituto Nacional Electoral. Debido a que ayer fueron debatidos los lineamientos del INE en la Cámara de Diputados sobre cómo deben de hacer los repartos de plurinominales,
pues algo que ha inconformado a los legisladores de Morena y del PT, que acusaron a los consejeros de actuar en favor de la oposición. Te comparto parte de lo que dijo Noroña, justo como parte de la petición de que sean retirados de su cargo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no sin antes recordarte que esto que te acabo de exponer rápidamente sobre el tema electoral y la polémica electoral, lo abordé ayer en la noche, 11:30 de la noche, a través, justo, estás viendo de hecho en pantalla los horarios de transmisión. Puede que no haya alguna transmisión, pero es sobre estos horarios, eso es sobre lo que estoy emitiendo, justo videos, y a las 11:30 de la noche lo abordé ampliamente. Y como puedes ver también, hoy tenemos podcast. Hoy estreno el tercer podcast de El Caporal Podcast. Sígueme en el canal de YouTube. En esta ocasión, a las 5 de la tarde, podrás ver este podcast de una mexicana que ha trabajado para películas y series de Marvel, las que ves en pantalla y muchísimas más. Encuentras el podcast en el canal de YouTube, busca El Caporal Podcast, así como en Spotify y 6 plataformas de audio. Ahora sí, te comparto parte de la participación de Gerardo Fernández Noroña. Ahora resulta que ellos que le prestaron diputados al PRI, insisto, para que presidiera la mesa directiva, aplauden al INE que pretende sancionarnos en contra de lo que determine el electorado. Es verdaderamente ignominioso, es verdaderamente infame. Tenemos que correr a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, compañeras, compañeros, por más que digan que no es el momento. ¿Qué vamos a... El diario La Verdad de Sonora dio a conocer la realización de una boda que unió a personajes de la política priista. Y vaya personajes los que aparecieron. Y ahorita te voy a mostrar algunas fotografías. Informó el diario que la boda fue realizada en Tequila, Jalisco, que se trató de la hija de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, la hija Claudia Torres Pavlovich, que contrajo matrimonio con Héctor Bravo. Asegura que hubo 1,400 personas invitadas. Atención, esto ocurre en plena pandemia. Y que esta fiesta se realizó en la exclusiva Hacienda Centenario. La música corrió a cargo de Alejandro Fernández. Y el vestido de la gobernadora, según el diario, costó 180,500 pesos. Los vestidos de las otras dos hijas costaron entre 6,995 y 7,995 dólares. Es decir, estamos hablando en pesos que oscilaron los vestidos de las hijas entre 150,000 y 170,000. El novio, afirman, portó un reloj de 42,038 dólares. Estás viendo en pantalla, te lo comparto, una fotografía. Y ahorita te voy a compartir más fotografías. Pero estás viendo en pantalla una de las fotos dadas a conocer de esta ceremonia. Antes de compartirte más imágenes, continúo con los detalles ofrecidos por el diario La Verdad de Sonora. Fue a través de perfiles de Instagram que obtuvo justo estos detalles y asegura que asistieron, atención, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. También asistió Ernesto Borrego Gándara, quien de hecho es actual candidato a la gubernatura de Sonora por Sí por México. Recientemente de hecho renunció al PRI. También acudió Ernesto de Lucas Hopkins, quien es secretario de Educación y Cultura de Sonora. Estuvieron los exgobernadores de Sonora, Guillermo Padres y también Manlio Fabio Beltrones, según el diario, presuntamente acompañado por su hija Silvana Beltrones, que sabemos que es senadora y que está bajo investigación por movimientos de dineros a Andorra. También señalan como asistente a Miguel Ángel Osorio Chong, actualmente senador del PRI, ex gobernador del estado de Hidalgo y ex secretario de Gobernación cuando Enrique Peña Nieto fue presidente de la República. También Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores, exsecretario de Hacienda de Peña Nieto, acusado de hecho actualmente por Emilio Lozoya de los casos Odebrecht. Bueno,
Han calculado en este diario que fueron aproximadamente 300 sonorenses a la fiesta que se realizó en Jalisco y que para que asistan les cubrieron los gastos como el transporte, hospedaje y alimentación. Adicional, el diario AM informó también que el organizador de la boda fue Peter de Anda, el más solicitado, el wedding planner más solicitado de todo Guadalajara. Ahora sí, te comparto imágenes de la fiesta tomadas a través de redes sociales por personas que asistieron. No olvides reventar el botón de like y no olvides suscribirte si eres nuevo en El Caporal. Veamos. Ahí estamos viendo justo los novios. Una imagen de la gobernadora. Este es el lugar, el salón en donde se realizó la fiesta en el estado de Jalisco. La gobernadora nuevamente y ese vestido de más de 100,000 pesos. Bueno, suscríbete y revienta el botón de like.